la sesión de hoy, perteneciente a este coloquio internacional Los usos de Gramsci. Ahora con una conferencia del doctor Jorge Luis Acanda González, profesor de la Universidad de La Habana, un investigador, conocedor y entusiasta estudioso de Gramsci, y con justamente el reto de plantear la lectura de Gramsci en Cuba, las distintas expresiones de una perspectiva que todos sabemos no resulta innovadora, resulta algo muy interesante, porque también, como se decía aquí, Gramsci viajó a Cuba y nosotros queremos saber qué fue de ese viaje, qué hay ahí y cómo se ha vivido, sobre todo en los últimos años, la presencia de Gramsci, los aportes de Gramsci, los horizontes de Gramsci en Cuba. El doctor Jorge Luis Acanda González nació en la ciudad de La Habana en 1954, es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Filosóficas por la Universidad de Leipzig, Alemania, profesor de Filosofía en la Universidad de La Habana desde 1977. Ha publicado varios libros: Sociedad Civil y Hegemonía, en coautoría con Jesús Espeja, Modernidad, Ateísmo y Religión, La Preocupación Ética, Apuntes de un Curso, y este libro, Traducir a Gramsci, que va a estar en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas. Ganó el doctor Acanda en 1998 el concurso de ensayo en Ciencias Sociales convocado por la revista Temas, con el trabajo La confluencia que se frustró, psicoanálisis y bolchevismo. Su libro Sociedad Civil y Hegemonía obtuvo el premio del rector de la Universidad de La Habana al mejor resultado investigativo en el área de Ciencias Sociales en el año 2003, y el premio anual de la Academia de Ciencias de Cuba al mejor resultado investigativo en el área de Ciencias Sociales, también del año 2003. Pues bien, en 2009 publicó este libro, Traducir a Gramsci, y tiene seguramente muchísimo que decirnos sobre los usos de Gramsci en América Latina y en particular en la isla de Cuba, en el proceso cubano, en la juventud cubana, ¿no?, y en el pensamiento crítico en Cuba. Bienvenido, profesor. Bien, muchas gracias a Lucio por su presentación tan elogiosa. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, este es un tema que me pidió Lucio también, ¿no?, cuando me invitaron a venir aquí a estar esta semana en la UNAM. Entonces Máximo ha hecho mucho chiste de Gramsci en Cuba, ¿no?, de si descubrimos que Gramsci viajó a Cuba. Tal vez si tuviéramos una mentalidad más mercantil, le pusiéramos un buen título a la conferencia, lo hubiéramos puesto Itinerario de Gramsci en Cuba, ¿no? Y realmente lo que quiero decir es sobre el tema de la recepción de Gramsci en Cuba, ¿no? Bueno, esencialmente lo que voy a decir lo he publicado ya anteriormente, en más de una ocasión, en este libro, Sociedad Civil y Hegemonía. El último capítulo está dedicado a la recepción de Gramsci en Cuba, es un libro que se publicó en el 2003, y después en el 2006 o algo así, presenté una versión de ese mismo texto un poco más actualizada, 4 años después, y se publicó en un libro de Flaxo, Santo Domingo, anda por ahí, creo que está en internet también. Y ese texto se lo envié a Jaime Ortega hace unos días, cuando él me decía si podía enviar algún texto para que los alumnos del posgrado de
pensamiento latinoamericano lo conocieran y se lo envié. Así que no hay nada muy novedoso en lo que voy a decir aquí, que no sea ciertas cosas que he escrito, como no sea actualizar un poco de lo que ha ocurrido en los últimos años. Por supuesto, si vamos a hablar de la Gramsci en Cuba, aquí hay dos temas fundamentales, ¿no? Uno es el tema de la recepción de Gramsci en Cuba, cómo se ha recepcionado Gramsci en Cuba, qué características ha tenido esa recepción, qué elementos la han condicionado, qué etapas ha tenido esa recepción. Y el otro sería la utilización de Gramsci, es decir, en qué medida Gramsci se ha utilizado para pensar la realidad cubana y en qué medida Gramsci nos puede servir para pensar la realidad cubana. Entonces, si valdría la pena para un cubano hoy en día, un joven, como dices tú, ¿no? O cualquiera, no tan joven, estudiar a Gramsci para pensar la realidad cubana y enfrentar los desafíos muy específicos, ¿no?, de un país como Cuba. Bueno, lo primero que quiero decir es lo siguiente: si vamos a hablar de la recepción de Gramsci en Cuba, tenemos evidentemente, necesariamente que insertar la recepción de Gramsci en Cuba dentro de la historia de la recepción del marxismo en Cuba. Eso es lo primero. No podemos considerar un momento aislado de esa historia, una historia que ya tiene, en el momento en que se empieza a leer a Gramsci en Cuba, en la década del 60, tiene 70, 80 años. Porque el marxismo llega a Cuba a fines del siglo XIX, sobre todo con los inmigrantes españoles, fundamentalmente, que tenían tendencias sindicalistas, anarcosindicalistas, etcétera, etcétera, y ya empiezan a surgir los primeros grupos socialistas de inspiración más o menos marxista, a fines del siglo XIX, y en 1925 se va a constituir el Partido Comunista de Cuba. Y 1925 es una fecha importante en la historia de Cuba, por determinadas razones que no voy a entrar ahora, pero entre 1923 y 1933 se da un periodo que los historiadores llaman la década crítica, ¿no? Una década muy importante en la que ocurren muchos acontecimientos importantes, y la fundación del Partido Comunista tiene que ver con todo aquello que va a terminar con un proceso revolucionario que conduce al derrocamiento de un poder dictatorial en ese momento, el dictador Gerardo Machado, en 1933. Bueno, hay una cuestión importante, es que a partir de 1933 se va a comenzar y se va a ir desarrollando posteriormente lo que podemos considerar un cisma dentro del movimiento marxista cubano, entre un grupo de figuras, líderes, etcétera, que se van a mantener dentro del Partido Comunista a lo largo de toda la década del 30, el 40, el 50, y que se van a mantener afiliados a lo que se puede considerar la ortodoxia comunista, tal como era en esa época, de una vinculación muy fuerte a la Tercera Internacional Comunista, y una supeditación en la formulación de las estrategias políticas a la Tercera Internacional, y un grupo de otras figuras que van a rechazar las políticas del partido, van a considerar que son políticas erróneas, incluso en algunos casos las van a considerar políticas traidoras, en algunos casos, y se van a separar del Partido Comunista, pero van a continuar con un pensamiento marxista y van a continuar con una actividad política progresista, revolucionaria, fuera del Partido Comunista, en otras organizaciones políticas. Entonces ya ahí hay una fisura, ¿no? Y ahí podemos decir que ahí empieza a desarrollarse la contradicción entre un marxismo, vamos a llamar dogmático, un marxismo mecanicista y un marxismo sometido a los dictados de la Tercera Internacional, poco creativo por completo, y otro marxismo, ¿no?, que no es la línea dominante, otro marxismo minoritario, mantenido por un grupo de personas que tienen una reflexión más abierta, más crítica, y una posición más crítica incluso en la propia década del 50 con respecto a la Unión Soviética, y que tienen otra interpretación del marxismo y de las relaciones del marxismo con las corrientes de pensamiento y las corrientes de la teoría social. Y un momento importante es justamente el triunfo de la revolución, en 1959. Está claro que la recepción de Gramsci en Cuba es un momento también de la recepción de Gramsci en América Latina, ¿no? Pero está claro también que la recepción de Gramsci en Cuba tiene una especificidad. Si en América Latina en la década del 60 se recepciona a Gramsci, como se empieza a recepcionar también a otros pensadores marxistas, Marcuse, etcétera, etcétera, se descubre a Lukács, etcétera, a partir de procesos políticos, de un auge del movimiento revolucionario, de la crisis de los partidos comunistas latinoamericanos, de su anquilosamiento, que los lleva a no poder adoptar mayoritariamente conductas para estrategias políticas adecuadas ante la situación revolucionaria que se vivía. Y la gran pregunta es cómo tomar el poder y cómo estructurar
utilizando todas estas teorías, todos estos pensamientos, todo este otro marxismo, cómo tomar el poder. El problema de la toma del poder en Cuba no es un problema, y eso está resuelto. Entonces, la lectura de Gramsci en esta primera etapa en Cuba, la recepción de Gramsci va a tener en Cuba, y la atracción que puede tener la obra de Gramsci en Cuba en ese momento, en esta primera etapa, en la década del 60, va a tener otras motivaciones. Gramsci comienza a ser publicado en Cuba muy tempranamente. El primer texto de Gramsci que se publica en Cuba en 1965 es ese tomo de la edición de los cuadernos de la cárcel, la edición temática que se estaba haciendo en Argentina precisamente en esa época, el titulado El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Y entonces es importante, interesante preguntarse por qué entre los 6 tomos de esa edición que se conocía y se conoce en Cuba como los libros verdes, donde era una tapa verde, ¿por qué ese fue el que se escogió? Entonces está claro que, en primer lugar, Gramsci está entrando junto con toda una oleada de pensamiento revolucionario de izquierda que en ese momento tiene una recepción muy fuerte en Cuba y que está siendo recibida, recepcionada, es más, está siendo traída por determinadas estructuras de poder dentro del gobierno, ¿no? Por lo que podemos llamar, utilizando muy libremente una expresión altuseriana, aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Hay una línea dentro de la propia dirección de la revolución que entiende la necesidad de rescatar un marxismo renovado, un marxismo crítico, un marxismo que sea capaz de hundir sus raíces en lo mejor del pensamiento y la cultura mundial, y que por lo tanto, en primer lugar, empieza por muy tempranamente invitar a Sartre a Cuba, una figura fundamental en ese momento, pero que además era para el marxismo soviético y para el marxismo dogmático era como una especie de bestia negra, ¿no? Porque era el gran contendiente ideológico a un materialismo, a un marxismo que se pensaba como materialismo dialéctico específicamente, y Sartre va a Cuba por primera vez en el año 60, pero que también implica que otras figuras del marxismo de aquella época, como Charles Bettelheim, por ejemplo, el economista francés, vayan a Cuba en esa época y que se empiece a publicar Historia y conciencia de clase de Lukács, que se publica en esa época, se publica Marcuse, Eros y civilización y el hombre unidimensional, se publica, no es marxista, pero es un pensador que siempre el marxismo dogmático había anatemizado, Sigmund Freud, se publica Ernest Mandel, se publican varios autores. Es decir, es una época en la que hay toda una... se publica Max Weber, por supuesto se publica Sartre, etcétera, etcétera. Hay una actividad publicística muy fuerte, una actividad editorial muy fuerte de publicar a estos autores, y aparece la revista Pensamiento Crítico, que es la revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, que es una revista que salía mensualmente y que tenía como objetivo precisamente difundir lo mejor del pensamiento revolucionario mundial. Ho Chi Minh, Amílcar Cabral, son figuras que se publican en Pensamiento Crítico, y en Pensamiento Crítico también se publican otros autores importantes de ese marxismo anatemizado, desde el marxismo dogmático, que se considera hereje, revisionista, etcétera. Se publican algunos autores de la Escuela de Frankfurt también, ya artículos. Se publicó Marcuse, no se publicaron libros de Adorno ni de Horkheimer, pero se publicaron artículos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde en esta etapa se da la primera recepción de Gramsci. Como digo, en esta primera etapa lo más importante no fue la teoría de Gramsci sobre la hegemonía específicamente, ni el concepto de sociedad civil, por lo que pude averiguar alguna vez y reflexiones que hice, porque no todos los actores de esa época quieren hablar en Cuba de esa época, lo cual es muy interesante también. Algunos han hablado y han escrito mucho, y otros, ni aunque usted le pegue candela, hablan, lo cual es también muy interesante. Pero por algunas cosas que pregunté y me dijeron, y reflexiones que hice, me parece evidente que darle prioridad a el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce se debe a que precisamente en el campo de la enseñanza del marxismo, que es una cuestión fundamental en esa época en Cuba, el gran contendiente para esta línea de marxismo creador, de marxismo crítico, era precisamente las posiciones del materialismo naturalista, del materialismo estrecho, unilateral, representadas en toda la literatura que venía de la Unión Soviética, toda la literatura teórico-marxista que venía de la Unión Soviética. Y no solo de la Unión Soviética, sino que venía también de Francia,
Creo que es muy interesante que en esa época también se publican algunos autores vinculados, miembros del Partido Comunista Francés, intelectuales orgánicos del Partido Comunista Francés, que no eran precisamente los representantes del pensamiento más crítico, etcétera. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Roger Garaudí, que se publicó también en esa época en Cuba, y por supuesto, el gran contendiente teórico de Roger Garaudí en esa época, Althusser, del cual se publicaron también sus dos libros en Cuba, Pensar por Marx, que en otros países de América Latina se le puso otro nombre, pero allí se le tradujo con la traducción literal por Marx, y Leer el Capital. Y otros textos más pequeños de Althusser, como Lenin y la filosofía, etcétera, etcétera, que se publicaron en otras revistas. Y esto explica que en toda esta recepción de muchos autores que se está dando en ese momento en Cuba, Gramsci no es el único, lo que interesaba en Gramsci era precisamente la lucha contra la concepción naturalizante, unilateral, acerca del carácter materialista del marxismo. Eso era lo más importante, como contraposición contra ese famoso Diamat que reducía toda la riqueza filosófica del marxismo a 3 leyes de la dialéctica y 7 pares categoriales, etcétera, etcétera. Y es por ahí donde viene el principal atractivo de Gramsci en la década del 60. La enseñanza del marxismo en ese momento es una cuestión muy importante en Cuba, por razones obvias si entendemos el momento político que se está viviendo en Cuba, ¿no? Hay una revolución que a lo largo de 7 años ha tenido un desarrollo con muchas víctimas, un desarrollo que en un momento dado fue muy lento, pero que en otro momento dado fue muy rápido, que logra derrocar una tiranía y que rápidamente que derroca esa tiranía transforma esa tarea en otra tarea de liberación nacional y a la vez de liberación social. Una revolución que no la hace un partido comunista, ni se hace invocando un carácter marxista ni comunista, ni invocando una ideología marxista, pero que rápidamente en el transcurso de muy pocos meses se presenta como marxista. Y es una revolución que tiene una profundidad extraordinaria. Entonces, el marxismo, que hasta ese momento había sido para la mayoría aplastante de la población cubana por la propaganda de los medios de difusión en manos de la burguesía y sobre todo por la propia influencia cultural norteamericana en Cuba, que siempre ha sido muy fuerte, por razones obvias, no solo de cercanía geográfica, sino de interrelación económico-social, marxismo y socialismo y Unión Soviética eran palabras tabúes, eran las palabras malditas, ¿no? Y por lo tanto una gran parte de la intelectualidad cubana no sentía mayor atracción por el marxismo. Entonces es importante cómo es el encanto de la revolución, el atractivo de la revolución, el que hace que el marxismo sea atractivo. Uno, para un pueblo que hasta ese momento no tiene ninguna percepción de lo que puede ser el marxismo, como no sea una visión totalmente negativa, pero dos, también para una intelectualidad compuesta por poetas, escritores, dramaturgos, escultores, que hasta ese momento han sentido todo el carácter opresivo de lo que puede ser un capitalismo subdesarrollado de una burguesía nacional que no tiene inclinación ninguna por el arte, que ve en la revolución una oportunidad extraordinaria de poder desarrollar su talento creador, una revolución que además los convoca a desarrollar ese talento creador, y una revolución que se declara marxista, con lo cual le traspasa al marxismo todo ese poder de atracción extraordinario y de convocatoria que ese marxismo tiene. Entonces toda esa intelectualidad que esencialmente se queda en Cuba, no se va de Cuba, porque ya digo que ahora por primera vez la empiezan a tomar en serio. En Cuba nadie tomaba en serio a la intelectualidad, bueno, ni a la intelectualidad artística, ¿no? Y a la otra mucho menos. Pues está claro que empieza a interesarse en estudiar el marxismo, ¿no? Y convertir al marxismo en un fundamento teórico de su acción artística, de su recepción artística sobre el mundo. Eso es una cuestión fundamental. Y la otra cuestión fundamental es precisamente la de enseñar el marxismo al pueblo. Un pueblo que en ese momento se está casi que alfabetizando, ¿no? En Cuba el 20% de la población eran analfabetas, universitarios eran casi nadie. Entonces la enseñanza del marxismo a ese pueblo que tiene que incorporarse a una lucha revolucionaria muy profunda, muy fuerte, que implica también un enfrentamiento armado con Estados Unidos e incluso la posibilidad de una agresión militar directa de Estados Unidos, ¿no? Y la necesidad de construir una realidad nueva. Entonces es muy interesante cómo en esa época en Cuba se están desarrollando un conjunto de tareas que están muy vinculadas al pensamiento de Gramsci, ¿no? La construcción la destrucción del viejo sentido común, la construcción de un sentido común nuevo, la construcción de una cultura nacional nueva, la relación entre la cultura
la cultura que procede de los simples, de los subordinados, y la alta cultura que se había producido en Cuba hasta ese momento, la cuestión de la importancia de los factores culturales y de la interrelación entre política y cultura. Todos esos son temas muy importantes que la construcción del hombre nuevo, con todo lo que eso tiene también, son temas muy importantes que en ese momento se están discutiendo en Cuba. Pero lo más interesante es que se están discutiendo en Cuba no porque los líderes de la revolución tuvieran un conocimiento de la obra de Gramsci, lo cual demuestra, entre otras cosas, la propia validez de Gramsci, ¿no? Porque el que estos temas fueron temas que se estaban discutiendo no provenía de que se conociera, de que conocieran a Gramsci. Toda la praxis y la teoría del pensamiento de Che Guevara puede entenderse como profundamente gramsciano, pero el propio Che confesó alguna vez que él no conocía la obra de Gramsci, y otros líderes de la revolución tampoco. Y entonces este proceso de enseñar el marxismo tiene en Cuba dos dimensiones que están también presentes en el pensamiento de Gramsci, ¿no? Gramsci señaló alguna vez que el marxismo tiene dos tareas. Una tarea es convertirse en sentido común, convertirse en religión, captar a las masas, y por lo tanto tiene que traducirse en un lenguaje que las masas que no tienen ese nivel de desarrollo cultural puedan entender y puedan apropiarse de él. Pero que por el otro lado el marxismo también tiene que convertirse en alta cultura, es decir, tiene que generar un desarrollo teórico tal que se convierta en el fundamento teórico de la actividad de la nueva intelectualidad, no solo del pensamiento científico-social, sino de la literatura y el arte, etcétera, etcétera. Y el propio Gramsci advertía del peligro que encierra el hecho de que la necesidad de la masividad de la enseñanza del marxismo, de que el marxismo se convirtiera en un pensamiento compartido, interiorizado por los pobres, por los simples, por los subordinados, etcétera, llevara a la vulgarización del marxismo. Entonces esos son temas que en ese momento en Cuba se están discutiendo también, y que se están expresando en determinadas estructuras institucionales, ¿no? Es decir, el hecho de que ese enfrentamiento entre un grupo de personas que son marxistas, que tienen sin embargo una interpretación del marxismo dogmático cuyas fuentes son esencialmente la literatura que procede de la Unión Soviética, que están incorporados a la revolución, que la revolución no puede prescindir de ellos además, y otras personas que tienen también un aval político, un aval de lucha, que son una generación de 40, 50 años en ese momento, que tienen un pensamiento marxista, que son marxistas de la década del 30, pero que tienen una interpretación radicalmente diferente del marxismo, que están también incorporados a la revolución y que ocupan determinadas posiciones y determinados lugares también en las estructuras institucionales del naciente Estado cubano y en eso que se puede llamar aparatos ideológicos del Estado. Entonces es muy interesante cómo en la década del 60 estas dos tradiciones, estas dos formas de entender el marxismo están ubicadas en determinados espacios institucionales, por así decir, ejercen un control cada una de ellas sobre determinados espacios del proceso de enseñanza, difusión y creación de un pensamiento marxista, y tienen una relación bastante, por supuesto, bastante antagónica, que se expresa en muchas de las polémicas que en esa década del 60 se van a desarrollar en Cuba. Polémicas que se dan, por ejemplo, en el campo del arte, como puede ser la polémica que enfrentó a dos figuras, Alfredo Guevara, director del Instituto de Cine, y Blas Roca, que había sido el máximo dirigente del Partido Socialista Popular, el Partido Comunista Cubano desde el año 59, acerca de la política, acerca de un tema de política cultural, qué películas debían exhibirse y qué películas no debían exhibirse, y eso fue una polémica que se desarrolló en la prensa cubana a lo largo de varios meses, en el año 63, si mal no recuerdo. La polémica de los manuales entre Aurelio Alonso, un profesor de la Universidad de La Habana, miembro del equipo de dirección de la revista Pensamiento Crítico, y dos profesores, Humberto Pérez y el otro no recuerdo, no, Félix de la UF, si mal no recuerdo, dos profesores de las escuelas del Partido Comunista, en torno a si se debía enseñar el marxismo utilizando los manuales o si se debía enseñar el marxismo utilizando los textos de Marx, de Engels, de Lenin, y Aurelio Alonso y los miembros de Pensamiento Crítico, el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, le añadían Marcuse, Lukács, Gramsci, etcétera, etcétera. Fue una polémica que también se ventiló en público, como otras polémicas, como la famosa polémica económica entre el Che por un lado y otros funcionarios cubanos y Charles Bettelheim por el otro, acerca de cómo pensar las estrategias económicas, el tipo de economía que debía tener un país como Cuba, que intentaba
construir el comunismo, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una interrelación muy compleja, que tal vez es lo que explique porque algunas personas 40 años después que vivieron aquello no quieren hablar, ¿no? Cómo fue toda esa complejidad de esa relación, que también es personal, como son siempre todos estos conflictos. Y lo que yo sí quiero resaltar es que los que introducen a Gramsci en Cuba, que son los mismos que introducen a Lukács, que introducen a Marcuse, etcétera, son las personas que están vinculadas a esta línea de pensamiento marxista, vamos a llamar heterodoxo, vamos a llamar crítico, ¿no? Vamos a llamar no dogmático, que expresamente rechaza, porque lo conoce y lo rechaza, esa producción teórica que mayoritariamente exportan los centros de producción ideológica del Estado soviético. No me gusta mucho la expresión marxismo soviético porque hemos podido descubrir que la Unión Soviética había pensado también muy creativo, entonces no se pueden hacer generalizaciones, pero esencialmente lo que ellos exportaron. Y ahí van desde figuras que aparentemente no tenían nada que ver con el proceso de enseñanza y difusión del pensamiento marxista en Cuba, como puede ser por ejemplo Raúl Roa, que fue ministro de Relaciones Exteriores en aquella época, pero que evidentemente jugó de una forma no pública un papel en todo esto, la propia figura de Alfredo Guevara, etc. Porque estos jóvenes profesores del Departamento de Filosofía, que son los que dirigen la revista Pensamiento Crítico y que son los que van a dirigir una editorial creada por el Estado, que es la que va a publicar a todos estos autores, es decir, una editorial que surge expresamente, es creada por el Estado para la difusión de este pensamiento de vanguardia revolucionario a nivel mundial, y que le es entregada a este grupo de profesores jóvenes, que en este momento tienen 20 y tantos años, que son los que constituyen la dirección del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana y la dirección del pensamiento crítico, y que son los que, publican a Marcuse, a Gramsci, etcétera, etcétera. Evidentemente, ellos reciben la información de que existe una figura como Gramsci, por ejemplo, o de que existe una figura... Bueno, Marcuse tal vez no, porque Marcuse se hace famoso en las universidades norteamericanas ya en el 60, pero si mal no recuerdo algunas cosas que me han dicho, la primera vez que ellos oyeron hablar de Gramsci, lo oyeron hablar por personas de este mismo grupo, de una generación anterior, que habían estudiado fuera de Cuba. Y en el caso, por ejemplo, hay cineastas cubanos como Alfredo Guevara, como Tomás Gutiérrez Alea, como José Masip, que estudiaron en la década del 50 en Italia. Entonces, como tenían una posibilidad, además, eran hombres muy jóvenes, pero que tenían una militancia política de izquierda, marxista, estaban muy cercanos al Partido Comunista, después se vinculan más con lo que es la línea heterodoxa de la revolución. Entonces está claro que si estas personas estudian cine en Italia y están muy cercanas a la corriente del neorrealismo, casi seguro que leyeron a Gramsci en Italia en aquella época, porque probablemente fueron los que le informaron a estos otros jóvenes que había un autor interesante, que consiguieran los libros verdes. Esos libros verdes se importaron por el Estado cubano, se vendieron en Cuba. Todavía el otro día me encontré uno en una librería de uso allá en La Habana, de esta edición de lo que se llaman los libros verdes. Y entonces como estoy explicando, una complejidad de estos procesos, mientras por el otro lado se está publicando a Roger Garaudí, se está publicando los manuales de Konstantinov, todos aquellos manuales soviéticos, textos sobre materialismo dialéctico y las leyes de la dialéctica. Todo eso está vinculado en ese momento en una relación muy compleja. Y Gramsci, como digo, es introducido por esta figura. Si vamos a hablar de nombres en Cuba, de personas que son iniciadores, apóstoles, precursores, introductores del pensamiento de Gramsci en Cuba, yo tengo que mencionar a Fernando Martínez y a Aurelio Alonso. Realmente, son ellos dos. Y otras figuras que después no han tenido un desarrollo intelectual tan destacado, pero que estaban en torno a la revista Pensamiento Crítico. Porque lo que está claro es que como en todos lugares, ¿no? Creo que en el caso de Cuba no es diferente, pero evidentemente la recepción del marxismo nunca es una tarea puramente académica ni asépticamente académica, sino que es una tarea que tiene también un trasfondo político muy fuerte. Y como estoy diciendo, la recepción de estos autores se está desarrollando en un momento de lucha en el que, por ejemplo, una figura como Blas Roca puede escribir un artículo criticando que se exhibiera una película como Acatone, por ejemplo, o como esta famosa
donde sale Anita Ekberg bañándose en la bolchevita, ¿no? Porque son películas que corrompen a la juventud. Entonces, evidentemente, aquí se está hablando de algo serio, aquí se está hablando de algo importante. Porque aquí la discusión ya no es Gramsci no entiende el concepto de hegemonía. Aquí lo que te estoy diciendo es que tú, trayendo a esa gente aquí, estás debilitando a la revolución. Y esas son palabras mayores en un momento en que el país está al borde de ser invadido por un ejército extranjero. Para ubicarnos, porque si no, no vamos a entender eso. Con lo cual quiero decir que en Cuba hay una expresión que se puede utilizar, ¿no? Cuando alguien quiere blasonar de que yo introduje a este, introduje al otro, lo único que hay que decirle, quítate la camisa y enséñame las cicatrices. Y si no las tienes, es que no fuiste tan introductor. Bueno, entonces quería rescatar eso, porque justamente estas personas después van a pagar las consecuencias, ¿no? ¿Cuándo? Cuando a partir de 1971 se va a producir un vuelco, se va a producir un giro, empieza una segunda etapa de la revolución cubana y va a comenzar una segunda etapa en la recepción del marxismo y va a comenzar una segunda etapa en la recepción de Gramsci. Simplemente señalar que en esta primera etapa, además de que se publica Materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, se publicó en Pensamiento Crítico un artículo de un marxista italiano de apellido Luporini, tal vez tú sepas quién es, no le pude seguir la pista después, sobre Gramsci. Y se publicó en Pensamiento Crítico en 2 números seguidos, porque era un artículo muy largo, un ensayo muy largo, un artículo de Poulantzas sobre el concepto de hegemonía. Poulantzas no es gramsciano, pero por lo menos estaba discutiendo, ¿no?, un concepto que estaba vinculado a las ideas de Gramsci. Y después, en 1973, se va a publicar la antología de obras de Gramsci, una antología que había seleccionado, había ordenado el marxista español Manuel Sacristán, que había sido publicada en España y que se republica en Cuba en el año 73. Todavía un poco más tarde, y ese dato lo tengo en los artículos estos que les he dicho, ya, si no recuerdo la fecha exactamente, pero creo que es a fines de los 70, se va a publicar un librito muy pequeño, en un editorial que es para jóvenes y niños, que se llama Editorial de la Juventud, de selecciones de textos de las cartas que escribe Gramsci desde la cárcel para los hijos. Entonces le pusieron un título encantador porque tomaron una frase de Gramsci es un gran escritor además, donde él habla de los hilos invisibles, ¿no?, que él quería mantener a través de la correspondencia con sus hijos, y ese texto se llama Hilos Invisibles y está ahí publicado también en Cuba. Claro, lo interesante es cómo a partir después del año 71, que es donde se va a producir un gran giro, un giro casi 180 grados, por decirlo así, en la recepción del marxismo, todavía 2 años después se va a publicar una antología de Gramsci. La única explicación que yo tengo es la propia inercia burocrática, ¿no? Probablemente eso estaba puesto en un plan de publicaciones y no se dieron cuenta bien de lo que ocurría y lo dejaron salir. Y tiene que ver también con ciertas peculiaridades en el caso de Gramsci. Bueno, el año 71, yo no puedo hacer ahora la historia de la Revolución Cubana, tal vez muchos de los que están sentados aquí la conozcan, pero el año 71 marca un punto de viraje porque marca, sobre todo en primer lugar, un momento muy fuerte de crisis y de clara comprensión del fracaso de una política económica. Una política económica que buscaba un viejo sueño de Cuba desde fines del siglo XVIII, una específica reinserción de la economía cubana en la economía mundial. Y por muchas razones esa reinserción no se logra. Y hay una situación económica verdaderamente muy difícil en el año 70-71. Y eso es lo que va a obligar a la dirección de la Revolución Cubana, la dirección del Estado cubano, a buscar esa reinserción, no ya en lo que sería el mercado mundial, sino en lo que en ese momento existía, se llamaba y existía, que era el mercado socialista mundial. Vale decir, la Unión Soviética, los países socialistas europeos, el Comecon o CAME. En Cuba le decimos CAME, pero creo que en otros países se le ha dicho Comecon. Y Cuba lo logra una inserción extraordinariamente favorable para Cuba, en el sentido de la posibilidad de vender todos esos productos que Cuba eran los que exportaba en ese momento, esencialmente azúcar, ir a precios extraordinariamente altos y recibir materias primas y productos industriales, bueno, materias primas, estoy pensando sobre todo en el combustible, en el petróleo, ¿no?, y productos industriales, etcétera, etcétera, procedentes del CAME a precios muy bajos. Entonces, económicamente esto tiene consecuencias para Cuba, ¿no?, consecuencias por un lado favorables
porque permite un extraordinario desarrollo de la economía, un crecimiento económico muy alto, una industrialización, que es un viejo sueño también de todos los sectores progresistas cubanos desde fines del siglo XIX, una industrialización del país, producto de estas condiciones de intercambio muy favorables, provoca algo que ya venía de la década del 60, un aumento en los niveles de vida del pueblo, una movilidad social extraordinariamente alta, y como un factor no desdeñable, aunque no sea esencialmente económico, pero que tiene una influencia económica, la posibilidad de que decenas de miles de cubanos hagan sus estudios universitarios de pregrado y de posgrado en la Unión Soviética y en otros países. Bueno, yo mismo hice mi doctorado en la República Democrática Alemana, por ejemplo, pero decenas y decenas y decenas de miles de cubanos se gradúan de matemática, de química, de ingeniero, etcétera, etcétera, en la Unión Soviética, en la República Democrática Alemana, en Bulgaria, en Checoslovaquia, países que tenían un desarrollo científico extraordinariamente alto. Todo esto, naturalmente, por un lado, vamos a decir que serían los aspectos positivos, ¿no?, de esta reinserción, ahora en una estructura que se llama Comecon. Un elemento negativo económico sería que se fortalece lo que siempre se había querido abandonar, pero que ahora se comprende que no se puede abandonar, que es el patrón agroexportador y monoexportador cubano. Es decir, el hecho de que Cuba desde fines del siglo XVIII es un país exportador de azúcar y por lo tanto tiene una economía de plantación fundamental, y a partir de la exportación de eso es que tiene que conseguir todo lo demás, y las relaciones económicas con la Unión Soviética esencialmente y con los demás países socialistas se mantienen por ahí. Porque si bien es cierto que Cuba logra lo que además era un viejo sueño no solo de Cuba, sino de muchos en América Latina en esa época, la sustitución de importaciones al crear una planta industrial y empezar a producir acero, cemento, etcétera, etcétera, muchas plantas textileras, ¿no?, etcétera, etcétera. Eso no era para la exportación, por supuesto, y ese patrón se va a mantener con consecuencias que se van a ver más claramente después. En el campo social, bueno, ya hemos visto que tiene sus aspectos positivos también, ¿no?, el desarrollo de esa movilidad social, el aumento del nivel de vida, el nivel de consumo, etcétera, etcétera. Ahora, tiene determinados efectos negativos, tuvo determinados efectos negativos. En el campo político, no voy a abundar en eso, en el texto que escribí, Dios mío, algo terrible, no es conmigo. No. Qué bueno, menos mal, lo voy a hacer. Que se calla la boca ya, que no tenemos tiempo, ¿no? Sí, bueno, puede ser también, quién sabe, de esa. Entonces, ya, no te preocupes. Ya. Obama, puede ser también. Bueno, hay un cantante en La Habana que le sacó una canción a Obama que dice más o menos así: Obama, vuélvete loco y ven para La Habana. Ahora me acordé, ahora cuando lo dijiste. Bueno, entonces, continúo, ¿no? Los elementos negativos desde el punto de vista político, no voy a insistir aquí ahora en eso, están en el capítulo del libro y en ese artículo que publicaron en ese libro en el año 2006, etc. Ahora, en el campo de la recepción del marxismo, lo que está claro es que lo que significó fue el triunfo en toda la línea del grupo representante de la lectura más dogmática del marxismo, ¿no?, que son los que van a triunfar en toda la línea y van a sacar de los lugares, de los espacios donde ellos estaban, a estas otras personas. Entonces se cierra el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana y, muy sintomáticamente, se sustituye por dos departamentos, uno de enseñanza de materialismo dialéctico y otro de enseñanza de materialismo histórico, con lo cual ya está bien claro lo que se está diciendo. Se cierra la revista Pensamiento Crítico, a todo este grupo se le desbanda, por eso hablo de las cicatrices, porque bueno, no los fusilaron y los metieron presos, ¿no?, por supuesto, pero vivieron momentos, cuando digo momentos digo algunos años, ¿no?, difíciles, en los que fueron enviados unos aquí, otros allá, al ministerio al ministerio del otro, pero se les sacó de la actividad intelectual creadora, por decirlo de alguna manera, hasta que ellos después pudieron, por otros procesos que no tengo tiempo para explicar aquí, reorganizarse, y se hizo una lista negra de autores marxistas que no eran marxistas porque eran revisionistas. Y por supuesto ahí se puso a Lukács, se puso a Marcuse, ya, un buen día amanecimos todos y se nos explicó que bueno, Lukács era revisionista, Marcuse había sido un agente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos autores fueron prohibidos, una expresión muy fuerte, porque a nadie lo llevaban preso por tener el libro en sus manos,
estaban en la biblioteca, pero simplemente eran libros que tú tenías que estar claro que estabas leyendo un revisionista si los ibas a leer, ¿no? Estos todos autores. Y en el caso de Gramsci la cosa fue un poco más complicada, porque está claro que a Gramsci no se le podía decir revisionista, por cuanto era el fundador de un partido comunista, por cuanto había muerto en las cárceles del fascismo. Entonces lo que se hizo con Gramsci, que es lo típico, y ahí Aricó creo que lo explica muy bien, por lo menos yo lo encontré muy bien explicado en La cola del diablo, ¿no? Es una expresión que él usa, que yo se la he repetido y se la he repetido, espero que nunca se enteró que le robé la expresión. Colocaron a Gramsci en un cono de sombras, ¿no? Es decir, bueno, está ahí, pero ni lo vamos a leer, ni lo vamos a utilizar, ni lo vamos a hablar, porque este compañero es medio raro, en fin, ¿no? Ya. Entonces era una pieza de museo, y se olvidó. Yo recuerdo que la primera, es decir, yo descubrí a Gramsci por mi cuenta, en una época en la que mi lectura del marxismo, que era la que yo había aprendido, era predominantemente el marxismo dogmático, y entonces un día encontré a un señor vendiendo unos libros en el medio de la calle, cosa que no era muy común en La Habana en la década del 70, ahora sí, pero en aquella época no. Estaba vendiendo libros de uso y estaba vendiendo el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Y yo dije, mira, Gramsci, yo tenía un recuerdo, algún lugar yo había leído que Gramsci era un fundador del Partido Comunista Italiano, un pensador de relativa importancia, y dije, bueno, voy a comprar el libro, y lo compré. Probablemente me costó $1, $2, algo de eso, era muy barata. Siguen siendo muy baratos los libros en Cuba, en esa época más barato todavía. Cogí, lo empecé a leer y no entendí nada. Por supuesto, no entendí nada. Y es una tremenda sorpresa, porque es un libro, para mí, materialismo histórico. Todo lo que había leído que decía materialismo histórico empezaba con el primer capítulo, el ser social; segundo capítulo, el problema fundamental de la filosofía, el materialismo histórico, la relación ser social con ciencia social; tercer capítulo, era todo igual, eso se repetía una y otra vez. Tercer capítulo, el modo de producción y las fuerzas productivas; después la estructura social política, y después las superestructuras ideológicas. Y aquello no tenía nada que ver con nada, para aquí, para allá, para acá, por allá, todo aquello que yo no entendí nada. Y dije, bueno, y guardé el libro. Ese fue mi primer encuentro con Gramsci. Bueno, bien, Gramsci entonces ahí pasa al olvido, por decirlo de alguna manera. Y va a ocurrir una etapa entre 1971 y 1986, 3 quinquenios, en primer lugar, negros para lo que es la recepción del marxismo en Cuba, para lo que es el pensamiento filosófico marxista, y no solo filosófico marxista, de la teoría social en Cuba, por la influencia que tiene lo peor de la producción teórico-social soviética, que es la que es introducida en Cuba, y eso va a ejercer, va a tener un peso naturalmente en la producción teórico-social cubana, y va a continuar durante todos esos 3 quinquenios, y afortunadamente todo ese terremoto que se desencadena en la Unión Soviética a partir de que Gorbachev tomara el poder y desencadenara aquello que se llamó la perestroika y todo aquello que vino después, y toda la crisis que conmocionó a la Unión Soviética y a todos los países del socialismo europeo, lo que obligó en Cuba a repensar ese marxismo que podemos llamar el Diamat, ¿no? Todo ese marxismo que venía además acompañado de una cosa maravillosa que se llamaba comunismo científico, de otra cosa no menos maravillosa que se llamaba ateísmo científico, y de otra cosa no menos maravillosa que se llamaba economía política del socialismo, todo muy bien articulado, muy bien informado, que entra en crisis ahora. ¿Por qué? Porque ya no podía seguirse en un aula universitaria o en un aula de posgrado hablando de una teoría que estaba demostrando claramente su insolvencia histórica. Entonces eso es lo que permite, lo que no solo permite, sino lo que obliga a tener que buscar nuevas lecturas del marxismo. Y ahí es donde empieza entonces una segunda etapa en la recepción de Gramsci. Porque está claro que cuando en aquellos años que fueron muy complejos para los cubanos, no solo desde un punto de vista económico, material, que lo fueron, sino desde un punto de vista ideológico, porque todo aquello representó para Cuba una crisis ideológica muy fuerte, en el sentido de que todos aquellos referentes que parecían más sólidos que el hierro se evaporaban y dejaban unas interrogantes extraordinariamente grandes. Pues algunos simplemente cogieron el marxismo y lo tiraron como pieza inservible, ¿no? Y empezaron un derrotero que los llevó a posiciones políticas y teóricas cada vez más liberales y cada vez más de derecha. Eso lo hicieron muchos. Otros empezaron a buscar un marxismo más creador para poder entender, porque evidentemente de un marxismo economicista no se podía entender lo que estaba ocurriendo allí en Europa del Este y los nuevos desafíos que enfrentábamos nosotros
en Cuba, cuando precisamente todo el patrón de acumulación que hasta ese momento habíamos tenido, no es que entraba en crisis, que simplemente desaparecía en cuestión de semanas. Y la necesidad entonces de enfrentar la tarea de reinventar el socialismo en Cuba, a partir de nuevos desafíos y a partir de la presencia de un enemigo que no es nuevo, es el mismo que está siempre ahí al lado de nosotros. Ahí es donde entonces Gramsci comienza a ser releído. ¿Y qué es lo que interesa fundamentalmente ahora en Gramsci? Por supuesto, ya no es la cuestión de si el materialismo marxista es de este tipo o es de este otro. Ahora lo importante es el tema de la sociedad civil y de la hegemonía. Ahí es donde empiezan ahora a dirimirse las disputas y las reflexiones en torno a la validez o no de la herencia de Gramsci. Sobre todo por un elemento importante también añadido a la significación de la herencia de Gramsci, es el hecho de que el concepto de sociedad civil estaba siendo muy utilizado en esa época, pero por el pensamiento neoliberal. Y el argumento fundamental era debilitar el Estado totalitario socialista reforzando la sociedad civil. Esa era la estrategia que se utilizó, sobre todo con Polonia, etcétera, etcétera, y después de la caída del socialismo en todos estos países se decía, bien, lo logramos, esto es lo que hicimos. ¿Quién tumbó el socialismo? ¿Quién derrotó al Estado totalitario comunista en la Unión Soviética, en Polonia, etcétera, etcétera? La sociedad civil. Con lo cual el concepto de sociedad civil llega a Cuba cargado de una significación política muy específica y muy tendenciosa. Lo cual lleva a que en un primer momento los sectores menos creativos, por supuesto, los más anquilosados y más burocráticos, de los aparatos ideológicos del Estado cubano rechazaran por completo el concepto de sociedad civil. Era el diablo. Y en aquellos primeros años, por supuesto, el lema, más o menos, la consigna de estos grupos, pudiéramos libremente traducirla de la siguiente manera: ni tenemos sociedad civil, ni tenemos necesidad de tenerla, ni queremos tenerla. Lo cual demostraba que no entendían para nada, ni conocían de lejos que el concepto de sociedad civil, cuando nadie lo utilizaba, en los años 20, 30, en el mundo, había sido rescatado del olvido por Gramsci para reformularlo desde una perspectiva de una teoría política para pensar la construcción de una sociedad nueva, de una sociedad comunista anticapitalista. No tenían la menor idea de eso. Pero claro, cuando uno empieza a hablar de Gramsci, empieza a hablar de sociedad civil, pues aquello ya les olía terriblemente mal, ¿no? Y eso es lo que explica por qué cuando en el año 1991 intentamos hacer una pequeña actividad en la Universidad de La Habana, un pequeño seminario en homenaje al centenario del nacimiento de Gramsci, no lo pudimos realizar. Se nos pusieron obstáculos de todo tipo por parte de ese aparato burocrático y claramente nos dijeron que, bueno, evidentemente Gramsci era un pensador sospechoso, que no era necesario ni era útil, porque todo eso de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y entonces esta es una primera etapa, estos años 91, 92, 93, 94, 95, hasta el 96, en que en torno a Gramsci hay una fuerte polémica, vamos a decir de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los sectores de derecha, por supuesto, los que están a favor de la reinstauración del capitalismo en Cuba, fuera de Cuba y dentro de Cuba, están utilizando el concepto de sociedad civil como instrumento para derrotar el socialismo cubano, muy claramente. Y muy claramente además, y estoy diciendo, pensadores de derecha dentro de Cuba, porque por ejemplo, determinados intelectuales orgánicos de la Iglesia Católica Cubana publican a través de los medios de divulgación que la Iglesia Católica ya tenía en Cuba en esa época, publican sesudos análisis, sesudos escritos donde ellos hablan de reforzar la sociedad civil, fortalecer la sociedad civil, y todo eso en la línea de una recuperación de relaciones sociales francamente capitalistas. Y del otro lado entonces, otro grupo que está diciendo que no, que entonces sociedad civil ninguna, no la tenemos, no nos hace falta. Y me acuerdo de un artículo que apareció en el diario oficial del Partido Comunista Cubano, Granma, firmado por uno de estos personajes, que tenía un título claramente elocuente, porque entre signos de interrogación decía gato por liebre. Si cuando tú me estás hablando de sociedad civil me estás queriendo dar gato por liebre, con toda esa, vamos a llamar de alguna forma, filosofía de la sospecha, ¿no?, que es típico de estos grupos burocráticos. Y hay un tercer grupo minoritario que empieza a publicar en esa época textos sobre Gramsci, sobre la sociedad civil, sobre la necesidad de rescatar el concepto de sociedad civil, sobre lo que quiere decir sociedad civil para Gramsci, y sobre la sociedad civil como un elemento fundamental para rescatar, aumentar y desarrollar la hegemonía de un proyecto socialista en Cuba. Esos son los tres grupos fundamentales
que están en ese momento desde el punto de vista de la recepción teórica en Cuba. Y eso se puede seguir a través de ciertas publicaciones, y yo en ese artículo señalo las fuentes bibliográficas. Bueno, el año 96 es también un año que marca un punto importante en la recepción de Gramsci. El año 96 es el año en el que se realiza un pleno del Comité Central, ahora no recuerdo bien el cuarto, algo así creo que era, y en el texto se lee una resolución del Comité Central donde se condenan explícitamente determinadas posiciones, se condenan determinadas posiciones, determinados grupos intelectuales, que se considera que esos grupos intelectuales que están en Cuba le están haciendo el juego al imperial. Grupos intelectuales que estaban formados esencialmente por personas que procedían de aquella vieja revista Pensamiento Crítico y que eran los abanderados de la recepción de Gramsci, entre otros, de la segunda recepción de Gramsci, y que ahora se les considera que están haciendo una labor, sin que ellos lo sepan tal vez, pero que es ayuda al enemigo. Pero lo importante es que, por otro lado, ese documento partidista por primera vez reconoce la existencia de una sociedad civil socialista en Cuba. Es interesante estos dos momentos tan contradictorios. Entonces, si por un lado le crea un problema para muchos de los que escribían sobre estos temas, y coloca, por lo tanto, la recepción de Gramsci en un cierto punto de conflicto, a la vez suaviza ese punto de conflicto porque, por otro lado, por primera vez le da carta de ciudadanía al concepto de sociedad civil. Y yo quiero decir que es la primera vez que ese documento, que un partido comunista en el poder utiliza el concepto de sociedad civil, y no solo de sociedad civil, sino que dice, sí, hay una sociedad civil en Cuba que es socialista que tenemos que fortalecer. Y entonces todo esto empieza a tornarse un poco más complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora Gramsci deja de ser un demonio así por arte de magia. Para muchos de estos burócratas dejó de ser un demonio y se convirtió en un ángel. Ya no había problema para hablar de Gramsci. El problema estaría en la interpretación del concepto de sociedad civil, pero bueno, ya Gramsci, no hay problema. Y entonces, como son todas las cosas de este mundo, empieza la moda de los gramscianos, y ahora todo el mundo en Cuba es gramsciano. Y no tiene nada que ver que sean gramscianos las personas que tienen 30 años, que son gramscianas las personas que tienen 70 años, que nunca hablaron de Gramsci en la universidad. Historia que yo me sé, porque tengo 57 años, igual que Guido Liguori, porque aquí en México lo primero que hacen es decirte la edad, Guido, ¿te has dado cuenta, verdad? Ayer Máximo empezó por ahí y hoy Jaime también empezó por ahí. Bueno, tengo 57 años. ¿Perdón? Bueno, no dijiste la oración. Sí, no, porque es amigo tuyo. Es amigo, bueno, sí, bueno. Tú le conoces la maña y le dijiste, si lo dices, bueno, bien. Bueno. Pero ahora todo el mundo es gramsciano, incluso aquellos mismos que desde sus posiciones de poder en los aparatos ideológicos del Estado habían cerrado el camino a Gramsci y habían abierto el camino para que entrara lo peor de la producción del pensamiento marxista soviético, lo más dogmático, lo más mecanicista. Ahora se convierten en gramscianos y empiezan a hacer seminarios sobre Gramsci. Y recuerdo uno de ellos parado allí, muy tranquilo, en un lugar, diciendo, Gramsci es nuestro. Con lo cual, yo dije, bueno, si Gramsci te oye y se da cuenta de lo que quiere decir nuestro, probablemente él mismo cavara la tumba y se volviera a meter ahí adentro. Y ahora es un chiste ser gramsciano en Cuba, ya no es ningún problema. Y todo el mundo lo empieza a utilizar. Y lo empieza a utilizar a la manera que le da. Entonces lo interesante es cómo en Cuba se producen lecturas dogmáticas de Gramsci, en la cual se desfigura por completo los conceptos de Gramsci, ¿no? Por ejemplo, hegemonía es una interpretación de hegemonía. Bueno, Gramsci ¿de qué está hablando? De la hegemonía cultural. ¿Qué puede querer decir eso? Y esto en definitiva tiene que ver mucho con otras concepciones más sofisticadas, otras tergiversaciones más sofisticadas que se han desarrollado sobre Gramsci, pero que esencialmente son las mismas. Bueno, Gramsci es un teórico de la superestructura y Gramsci lo que está diciendo es que la hegemonía se desarrolla en la cultura a través de la actividad de determinados aparatos culturales y de la estructuración de un discurso. Entonces la hegemonía es político-cultural, con lo cual yo libero a la base económica de toda significación política. Entonces la estrategia económica puede ir por un lugar y la estrategia político-cultural puede ir por otro, porque la hegemonía es un tema que se resuelve a nivel de representaciones conscientes, de discursos teóricos y de enseñanza y de educación y de propaganda. Eso es una idea que en esencia, como ya digo, la han desarrollado desde otras posiciones, con otros intereses, con otras finalidades,
otras figuras, pero que también reducen a un momento puramente discursivo la cuestión de la hegemonía. O por ejemplo el concepto de bloque histórico, cuando Gramsci habla de bloque histórico está hablando de la unidad indisoluble con la fuerza del acero entre la clase obrera y el campesinado. Eso es el bloque histórico, así, y escrito así, ¿no? O mantener la diferenciación que es típica del pensamiento neoliberal entre sociedad política y sociedad civil. Y entonces llegar a escribir que Gramsci afirmó que la sociedad civil y la sociedad política están separadas, están divididas, lo cual no es nada lo que tiene que decir Gramsci, ¿verdad? Eso es lo que me lleva a mí a escribir este segundo libro. Ya yo había escrito Sociedad Civil y Hegemonía primero, lo había publicado, y escribí este segundo libro, traducir a Gramsci, porque a mí yo lo que quería era brindarle al lector cubano las claves hermenéuticas para traducir un texto. Todo texto cuando se lee se traduce, ¿no? El colega Horacio lo decía. El autor en definitiva ya queda a un segundo plano y el lector se vuelve un coautor, ¿no? Empieza a producir su propio texto. Entonces, para poderle dar al lector cubano las claves para que su traducción de Gramsci fuera una traducción adecuada y no terminar convirtiendo a Gramsci en un Fyodor Vsevolozh Konstantinov II. Que es lo que lamentablemente algunos quieren hacer. O para no caer entonces en el otro error de reproducir, porque eso también se da en Cuba, por supuesto, reproducir las interpretaciones de Perry Anderson o la lectura que hace Bobbio sobre Gramsci, en la que le asigna un concepto de sociedad civil a Gramsci que no sirve para nada. Bueno, utilidad de Gramsci, bien. Bueno, Gramsci yo pienso que es un pensador fundamental, importantísimo para interpretar la realidad cubana. Yo pienso que para interpretar cualquier realidad, ¿no? Pero a mí la que me interesa es la cubana, por supuesto, ¿no? Por razones obvias en primer lugar. Entonces, no solo para interpretar los procesos posteriores al 59, sino incluso para estudiar toda la historia de Cuba. Hay una idea que está en Gramsci, que a mí me parece clave, Portantiero la destaca muy claramente en ese libro, Los usos de Gramsci, la idea de que todo patrón de acumulación, a todo patrón de acumulación le corresponde un patrón de dominación. Y entonces estudiar las crisis de la historia de Cuba, que son crisis constantes, crisis sistémicas, que han recorrido toda la historia de Cuba, desde 1868 hasta hoy, a partir precisamente de la comprensión de lo que significa la constitución de un bloque histórico, el intento de mantener ese bloque histórico, la desestructuración de ese bloque histórico, la reestructuración de ese bloque histórico por parte de los grupos dirigentes en Cuba, a lo largo de toda la etapa primero colonial y después de la república semicolonial, neocolonial en Cuba, y entender las dificultades que siempre tuvo la propia burguesía cubana para mantener una hegemonía en la sociedad cubana, y pensar las complejidades de la construcción ahora de una hegemonía contrahegemónica, vale decir, de una hegemonía de un proyecto socialista, y de la importancia que tiene justamente la comprensión de la relación que existe entre economía y política como relación orgánica, no como simple relación de justaposición, sino como relación orgánica para la construcción permanente, porque además la comprensión de que la hegemonía no es algo que se construye un día y ya se tiene, sino para la construcción y la renovación constante de algo muy complejo que es lo que se llama hegemonía, que hay que reproducir y desarrollar todos los días. Y para comprender, bueno, el momento actual cubano, en primer lugar, claro, como una crisis de hegemonía, con lo que eso significa, y poder entender entonces la relación orgánica que existe, vuelvo a repetir, entre la racionalidad de la economía, la racionalidad de las políticas económicas y la racionalidad de las políticas culturales. Y no solo de las políticas, sino la racionalidad, la correspondencia que necesariamente hay entre los procesos que se están dando en la producción material de la vida y los procesos que se están dando en la producción social de la vida. Perdón, la producción espiritual de la vida. Esos procesos que no son procesos que se pueden separar o entender como una relación de algo primero y otra cosa después, sino entenderlo en su interrelación como dos caras de un mismo momento. Y yo pienso que Gramsci en eso fue muy importante, es muy importante. Gramsci señaló la necesidad de que el marxismo fuera alta cultura y cultura de masas, ambas cosas. 50 años después yo creo que podemos decir que el marxismo cubano en buena medida perdió la tarea de que el marxismo se convirtiera en alta cultura. Creo que esa es una tarea pendiente que tenemos en este momento ahora. ¿Qué quiero decir? Lo dije el otro día en otro contexto y lo quiero explicitar para que se me entienda.
el marxismo es un referente formal, sí, en Cuba, hoy en día de casi todo el mundo, es decir, casi todo el mundo en Cuba se reconoce marxista. Otra cosa es que esencialmente, teóricamente, el marxismo sea el referente esencial en Cuba, un marxismo teórico verdadero. En ese sentido, el pensamiento teórico social cubano hoy en día adolece de muchos problemas, derivados de muchas causas, pero realmente en el campo de la sociología, por ejemplo, en el campo de la historiografía, etcétera, en el propio campo de la teoría literaria, hay una carencia muy fuerte de un pensamiento marxista vigoroso, de un referente teórico marxista vigoroso. Y en el caso de Gramsci, por ejemplo, lo interesante es que si bien la recepción de Gramsci en Cuba, en toda esta polémica y toda esta discusión ha transitado por canales políticos, se puede decir, ¿no?, conceptos que se utilizan o no se utilizan para interpretar la política, la recepción académica gramsciana sigue siendo bastante endeble. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los sociólogos cubanos no se han enterado que Gramsci es importante para el pensamiento sociológico. Gramsci lo consideran un politólogo, entonces no es un sociólogo. Una buena parte de los historiadores cubanos no piensan que haya algo en Gramsci que pueda servir para la realización de una reflexión historiográfica sobre la historia cubana, sobre la historia de Cuba. Hay algunas figuras que lo han hecho, lo hicieron en la década del 60, Jorge Ibarra, por ejemplo, ahora más recientemente un compañero joven de nosotros, historiador, Antonio Pitaluga, que ha redactado una tesis de doctorado muy buena donde utiliza determinadas categorías gramscianas para estudiar un periodo de la historia de Cuba, pero no podemos decir que eso sea una tendencia fuerte. Gramsci está en el mundo académico de hoy en día cubano prácticamente relegado a una cosa que se puede llamar, no sé si politología, no sé si ciencia política, no sé si teoría política, algo de eso, donde algunos incluso, ya digo, lo utilizan muy formalmente, lo utilizan de nombre y no lo entienden. Entonces elaboran un pensamiento teórico-político cuyos referentes fundamentales esencialmente no son marxistas. Aunque esas personas son marxistas en el sentido que son revolucionarias, ¿no? No estoy diciendo que sean agentes del enemigo, ni mucho menos, sino que su propio fundamento teórico, lo que es el marxismo, les impide entender la riqueza real del pensamiento de Gramsci. Entonces, si la situación hoy en día en Cuba se puede definir como una situación de crisis de hegemonía, cosa que considero evidente, claro, concepto que también en algún momento provocaba muchos problemas en Cuba decirlo, ¿no? Si tenemos una crisis de hegemonía, no, porque parecía que como que crisis de hegemonía quiere decir que mañana ya está otra vez aquí Chesterfield y la ESO Standard Corporation o algo así, pero es una crisis de hegemonía. Yo pienso que a partir de ahí está claro que pensar cómo salir de esa crisis de hegemonía para fortalecer la hegemonía de un proyecto socialista que implica reformular ese proyecto socialista a partir precisamente de buscar en la sociedad civil, no en toda la sociedad civil, porque Gramsci entiende, y eso pienso que es una idea fundamental de él, que la sociedad civil no es algo homogéneo, sino que la sociedad civil es el campo privilegiado de la lucha de clases. Entonces buscar en el desarrollo de aquellas estructuras, instituciones, espacios de la sociedad civil que también es sociedad política, que tributen al fortalecimiento de ese proyecto anticapitalista, antienajenante. Entonces buscar formas de asociatividad, buscar estructuras, déjame ver si lo digo mejor, reformular el sistema educativo cubano, fortalecerlo en sus estrategias educativas, desarrollar el propio sistema informativo, la televisión, la radio, la prensa, darle un vuelco, darle un giro a las modalidades y al tipo de trabajo de esas instituciones que son tan importantes, es decir, elaborar una estrategia muy cuidadosa, un cambio profundo en eso que al tu ser, yo utilizo el concepto porque el concepto es adecuado, no toda la profundidad del concepto de Gramsci, simplemente la formulación, ¿no? Esos aparatos ideológicos del Estado para fortalecer precisamente ese proyecto. Bueno, yo llego hasta aquí y entonces ustedes tienen la palabra. Bueno, rápidamente, antes de pasar a las preguntas, en primer lugar queremos agradecer al posgrado en estudios latinoamericanos el haber invitado al doctor
al doctor Jorge Luis Acanda. A Ligorio lo invitamos en el proyecto y en la coordinación de sociología, porque nos ha permitido tener una diversidad de exposiciones, de participaciones muy enriquecedora para comprender los usos de Gramsci en América Latina. En segundo lugar, quiero avisar que mañana, en la mañana, a las 11, se va a continuar esta conferencia con un debate más teórico sobre la relación entre poder y sociedad civil en Gramsci, en un seminario de debates en el edificio A de esta facultad, Salón 105. Entonces están invitados también para continuar en términos ya no de conferencia, sino de seminario interno de debate, esta temática de la relación poder y sociedad civil en Gramsci. También con la participación del doctor Jorge Luis Acanda. En tercer lugar, el artículo al que citó y que envió el doctor Acanda, pues la idea que tenemos es subirlo a la página web del proyecto Las transformaciones del Estado en América Latina desde la perspectiva de Gramsci, que está en la página de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí pueden también acceder a ese documento. Bien, pasamos entonces a las preguntas y respuestas al debate de esta conferencia. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Y es enriquecedor ver una perspectiva más o menos decolonizada del pensamiento gramsciano. Ya al final de su ponencia nos comenta que el mecanicismo intelectual en Cuba sigue imperando en cuanto a la perspectiva gramsciana. ¿Usted qué perspectivas le ve o en realidad qué competencias orgánicas serían requeridas para una renovación intelectual en el nuevo contexto cubano que se está empezando a dar de unos años para acá, más del ámbito de lo macroeconómico político, en el sentido de esta crisis de la hegemonía que todos comentan Cuba? ¿Qué competencias orgánicas consideraría que serían más pertinentes para destronar este mecanismo intelectual? ¿Hay alguna otra pregunta ahorita para hacer un grupo de 2 o 3? Sí, adelante, Marcia. Es una temática que me parece delicada, que empata con la reflexión de Gramsci, el tema de la intelectualidad, la orgánica, un poco cómo harías en una coyuntura además de mucha movilidad, en términos de oscilaciones ideológicas. Es un debate que se abre, cómo las categorías gramscianas permiten descifrar un poco cómo se está dislocando el panorama en función de los debates que se abren por el tema de la renovación. O sea, si las categorías gramscianas de la organicidad de los intelectuales, un proceso de profunda transformación, de un debate renovador en Cuba, permite descifrar ciertos posicionamientos. Bueno, yo también quiero hacer una pregunta. Un poco la perspectiva es que en el proceso cubano revolucionario hubo digamos, dos grandes corrientes en lucha en torno de la interpretación y utilización de la teoría social crítica vinculada con el marxismo. Ahora quisiera ver si podemos llevar eso a la cuestión del poder, es decir, el proceso, la revolución tuvo una fuerza política
dirigente, dominante, que tuvo que ver con esa polémica. Es decir, no es solo polémica exterior en la intelectualidad, tiene que ver también con el problema de a dónde conduce una fuerza política en el poder. Entonces, ¿cómo se puede relacionar esa lucha en el proceso histórico con las definiciones de poder del Partido Comunista Cubano como fuerza dirigente del proceso de la revolución, ¿no? ¿Cómo verlo de una manera compleja? Porque indudablemente hubo un impulso extraordinario, en primer lugar, a la defensa de la propia revolución, la defensa de la soberanía y a transformaciones radicales de la sociedad cubana. Ahora, esa experiencia y ese proceso sufrieron también las consecuencias de la subordinación internacional y del dogmatismo. Entonces, ¿cómo articular toda esta perspectiva con la construcción del poder y el papel dirigente del Partido Cubano en la Revolución Cubana, que es un problema muy importante en términos de Gramsci, ¿no? Bueno, si están de acuerdo, vamos a dejar aquí estas tres primeras preguntas que responder y después continuamos con otras preguntas. Sí, bueno, su primera pregunta sobre la intelectualidad cubana. Bueno, yo lamentablemente tengo que referirme a temas muy complejos de una forma muy general, ¿verdad? No quiero dar la impresión de que todos los intelectuales en Cuba somos estúpidos, con excepción de 3 o 4 gramscianos que somos los grandes genios. No quiero dar esa impresión. Lo que quiero explicar es que, en primer lugar, ¿no?, durante 3 quinquenios hay una formación de intelectualidad cubana en el campo vamos a hablar de ciencias sociales, vamos a hablar de eso, el campo de la sociología, la economía, la historia, la filosofía, etcétera, etcétera, que sufre el impacto directo de un marxismo muy pobre teóricamente, muy unilateral, muy falso, que se educa en ese marxismo cerrado, además autorreferencial, que cuando ese marxismo hace mutis por el foro, porque las estructuras institucionales estatales que lo reproducían y reproducían desaparecen, muchas de esas personas no tienen, muchos de esos sociólogos, historiadores, profesores de filosofía, etcétera, no tienen un bagaje teórico necesario para afrontar la ofensiva neoliberal que se desencadena en el mundo a partir de fines de la década del 70 y que con la caída del campo de la desaparición de la Unión Soviética eso adquiere una fuerza descomunal. Eso es un tema fundamental, ¿no? Y ahora, de buenas a primeras, si tus referentes eran Oyserman, qué sé yo, esa gente desaparece porque ya ni escribe ni se publica, pero además el desprestigio es extraordinario. ¿Y quién aparece ahora para llenar el espacio? Bueno, quienes aparecen ahora para llenar el espacio son Habermas, Giddens, etcétera, etcétera, porque es cierto que todavía queda, en esa época muy debilitado, ahora más fortalecido, un pensamiento revolucionario con un desarrollo teórico, pero que tiene o un acceso muy pequeño o no tiene ningún acceso a los mecanismos de mercado, de producción y distribución de bienes intelectuales, de productos intelectuales que son bienes de mercado. Y que por lo tanto puedes publicar un libro en Bolivia y no te lo lee nadie, ni en Bolivia, porque entre otras cosas no tienes mecanismos de distribución. ¿Ya? Para entendernos, ¿verdad? Es decir, eso a Cuba no llega. Empezando por ahí. ¿Por qué? Porque ahora llegó la lógica del mercado, con una fuerza tronadora, y estos son los que, estas figuras, y podemos decir otras, son las que crean escuelas, tienen seguidores, y los libros están ahí. Mientras que los otros, ¿quién los conoce? ¿Dónde están los libros y quiénes son? Porque una tragedia que tenemos en América Latina es que no nos conocemos unos a los otros, ¿verdad? No nos conocemos unos a los otros. Entonces por ahí empieza un problema. Entonces sí, tú quieres seguir siendo marxista y quieres seguir siendo revolucionario, pero ahora viene unas propuestas teóricas extraordinarias con un nivel de complejidad y de sofisticación muy alto y tú no tienes un fundamento para poder enfrentar eso creadoramente. Historiadores en Cuba, asumir a Gramsci, por ejemplo, o asumir a Lukács, etc. Porque les cuesta trabajo, sí, ha sido
construido teóricamente desde esa perspectiva que no por burgueso positivista no estaba presente en el marxismo soviético, de que las ciencias sociales particulares, no todo eso, porque eso también se hacía en ese marxismo, pues ahora tú no tienes un referente para poder entender. Si tú eres historiador, ¿para qué tienes que leer a Lukács o a Gramsci? ¿Ya? Es en ese sentido que estoy hablando. Y este es un problema que tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con factores, vamos a llamarles subjetivos, que no son subjetivos, son objetivos, pero tendrían que ver con la mentalidad de personas, ¿no? Porque el colega hablaba aquí de un problema que parece que Aricó lo señaló mucho, y él lo dijo de una forma elegantísima: la mediación organizativa de la política. ¿Ya? Porque la burocracia todo el mundo puede hablar mal de ella, pero sigue ahí, ya desde Weber. Weber nos dijo que no te la vas a poder quitar de arriba nunca. Yo no creo que sea así, pero está ahí, tiene una fuerza, ¿no? Entonces eso va desde la burocracia, desde esos funcionarios que están colocados ahí, hasta las leyes del mercado. ¿Por qué se pudo publicar a Lukács? ¿Por qué se pudo publicar a Mandel en Cuba en la década del 60? Bueno, porque el gobierno revolucionario cubano tomó una decisión, derogó la ley de propiedad intelectual, cosa extraordinaria, que hoy en día no puede hacer Cuba ni aunque quiera, porque desaparece del mapa en 2 minutos. Eso permitía que en Cuba se publicara cualquier autor, no había que pagarle derecho de autor, no había ni que pedirle permiso. Y eso permitió que en la década del 60 se publicara en Cuba, pero además en la del 70 y la del 80 la publicación en Cuba de obras de literatura era extraordinariamente maravillosa, porque se publicaba cualquier cosa. Ahora, si yo quiero publicar al colega, discúlpeme, se me olvidó su nombre ahora en este momento, de emoción gramsciana, Crespo, al colega Crespo, lo primero que tengo que hacer es que pedirle permiso, no a Crespo, sino a la editorial que le publicó el libro a Crespo. A ver si me lo va a dar para publicar un libro en Cuba, cuando te lo va a comprar un cubano, te lo paga con una cosa que se llama peso. Que la derecha, peso cubano, la derecha nadie sabe ni qué cosa es eso. Bien. No tienen poder de cambio ninguno. ¿Ya entiendes? Entonces es algo bien difícil. Intentar superar eso es algo bien difícil. Y yo siempre digo una cosa, y la voy a decir ahora que estoy aquí, tengo tantos colegas extranjeros aquí. Necesitamos mucho la ayuda de los colegas extranjeros, para que la solidaridad no sea solo de palabras. Porque Cuba es un país que ha sido solidario y la solidaridad le ha dolido, tiene cicatrices, la solidaridad le ha costado, ¿verdad? Material. Entonces, si vamos a ser todos marxistas y gramscianos y revolucionarios, la mano de los tomates, pues uno espera ayuda material, que te lleven libros, por ejemplo, para ponerlos en una biblioteca, cosas así, ¿no? O que busquen dinero para permitir la publicación de un libro, a lo mejor de un libro de un colectivo de autores cubanos y de otros países, y entonces ellos tendrían que buscar el dinero, porque nosotros no lo vamos a sacar, ¿entiendes? Va por muchos caminos, para entendernos lo que te quiero decir. Bien. Lo de Máximo, bueno, las categorías de Gramsci a mí por lo menos me sirven para entender muy bien todos estos procesos, los de Cuba y los que no son de Cuba, y lo de intelectual orgánico, claro. Ahora chocamos una vez más con lo mismo, el concepto de intelectual orgánico adquirió una difusión distorsionada, ¿no? Intelectual orgánico era intelectual del Partido Comunista y se acabó. Como leí que dijo alguien alguna vez, el intelectual orgánico es el que se quita el cerebro cuando entra en el partido, porque va a obedecer las órdenes del partido. Y Gramsci no está diciendo eso. Para Gramsci está claro que toda clase es hegemónica cuando tiene un grupo de intelectuales que, más allá de lo que lo concienticen o no lo concienticen, su labor intelectual es orgánica a la construcción y reconstrucción de la hegemonía de esa clase dominante, aunque él no se dé cuenta o aunque él no lo quiera. Entonces, para mí eso es fundamental, lo cual me permite hacer clasificaciones de la intelectualidad orgánica cubana hoy en día. Y, por ejemplo, hablar de un sector muy interesante hoy en día en el campo intelectual cubano, que es la intelectualidad orgánica de la Iglesia Católica. Porque por razones muy complejas también la Iglesia Católica ha adquirido en los últimos años en Cuba una presencia muy fuerte en lo que se pudiera llamar la sociedad civil cubana, que también es sociedad política, por cierto, ¿no? Pero bueno, en la sociedad civil cubana, y tiene un aparato paralelo al del Estado, no tan fuerte como el del Estado, pero con cierta fortaleza, de estructuras e instituciones productoras y reproductoras de ideología y de saber, centros culturales, revistas, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente yo en algunos de mis textos que he escrito sobre este tema, estos son los intelectuales orgánicos de,
la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene un proyecto para Cuba, etcétera, etcétera, muy bien delimitado, muy bien expuesto además claramente. Entonces yo pienso que sí, y que justamente el concepto de organicidad me permite a mí, el de Gramsci, tener un criterio para evaluar la labor de un intelectual y de un grupo intelectual, ¿no? Y por ejemplo, para pensar y afirmar que ciertos grupos intelectuales cubanos que todavía continúan con un marxismo dogmático, por muy militantes que sean del partido, no forman parte de una intelectualidad orgánica de la revolución, porque lo que están haciendo no es orgánico a la reproducción de la hegemonía, a la producción, reproducción y desarrollo de la hegemonía de un proyecto socialista desenajenante en Cuba. Bueno, y la pregunta que me hace Lucio, que es una pregunta muy complicada, bueno, yo hablé de grupos, de dos grupos fundamentales en la recepción del marxismo que vienen ya desde los años 30, 40, 50, y que hay que conocer la existencia de ellos para entender lo que está ocurriendo con la recepción del marxismo en Cuba en los 60. Pero por supuesto la recepción del marxismo en Cuba en los 60 no es un tema exclusivamente académico ni fundamentalmente académico, es un tema político en la intención más importante y la profundidad más importante de la palabra, porque tiene que ver, por ejemplo, con las políticas económicas, con si se van a seguir las estrategias económicas khrushchevianas de aquella época o las propuestas del Che, que eran radicalmente diferentes, esto mismo de la política cultural, etcétera, etcétera, y que se corresponde necesariamente con líneas y grupos al interior de los grupos dirigentes. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y las propias complejidades de los 50 años de la Revolución Cubana van marcando en qué medida esos grupos se expresan en los campos artísticos y en el campo del pensamiento social, etcétera, etcétera, a partir de las correlaciones de fuerzas al interior de la dirección del partido, ¿no? No creo que esté diciendo nada que sea tan terrible. En todo grupo humano existen siempre subgrupos y existen correlaciones de poder, existen personas que entienden esto de una manera, entienden lo otro de la otra, entonces está claro que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sobre un trasfondo, sin embargo, importante, es decir, el hecho de que más allá de todas las etapas que podemos hallar y las reformulaciones, que si la del año 71, que si la del año 86, que si el periodo especial, que si lo que se quiera, lo que sí es interesante en el caso de la Revolución Cubana es que más allá de todas estas diferencias siempre ha existido una continuidad en la importancia que tiene en los factores culturales dentro de la revolución, el factor ético dentro de la revolución y la salvaguardia de la independencia nacional. Y por lo tanto la prioridad que siempre se le ha dado a una racionalidad que busca desarrollar determinadas cualidades espirituales en el ser humano y en los colectivos por encima de una racionalidad económica. Eso siempre ha sido una prioridad que se ha mantenido, ¿no? Que tiene que ver no solo con la lectura de Gramsci, sino que tiene que ver con una historia que tiene Cuba muy compleja y una herencia cultural, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, eso siempre se ha mantenido ahí, ¿no? La importancia de la cultura, la importancia del momento épico, la necesaria vinculación de la ética con la política, la subordinación de los criterios de racionalidad económica estrechos, tal como lo entienden los economistas, ¿no? De rentabilidad, etcétera, etcétera, a determinadas tareas que se quieren desarrollar en el campo de la producción espiritual. Eso hasta ahora siempre se ha mantenido como una línea, ¿no? Por supuesto, eso implica que necesitamos, como una cuestión fundamental, por supuesto, no solo pensar acerca de una política económica, sino necesitamos pensar acerca de una economía política, ¿ya? Y volver a colocar un tema que en algún momento en Cuba fue importante, después no, pero que en Cuba hay que replantearse, que es el tema de la necesidad de elaborar una teoría de la transición, para que la transición no sea transición al capitalismo, ¿no? Sino para que sea una transición hacia un socialismo más perfeccionado, ¿no? Hacia la continuidad y desarrollo de un proyecto anti-enajenante. Entonces esa sería una tarea fundamental que también tenemos que enfrentar en Cuba, para la cual Gramsci, por supuesto, es un referente fundamental. Y por supuesto, en Cuba la discusión no es Gramsci sí y los demás no, esa no es la discusión, por lo menos para nosotros en Cuba, ¿no? A veces los colegas extranjeros llegan a Cuba y dicen, bueno, que ustedes leen a Gramsci, leen a Foucault, y bueno, sí, nosotros tenemos que leer a todo el que nos pueda servir, porque el tema no es escribirse, salir de una escuela para escribirte a otra, ni repetir al pie de la letra a nadie, ¿no? Está claro, para lo que lo utilizamos
no es repetirlo al pie de la letra, sino tomar un fundamento teórico para incluso ir más allá de Gramsci y utilizar todo lo que nos pueda servir en esa tarea, pensamiento que asumir una apropiación muy específica, crítica, pero adecuada a nuestros intereses de otros autores, ¿no? Como puede ser el propio Foucault, digamos, porque en algún momento en la cátedra Gramsci hicimos un seminario sobre Foucault y mucha gente se sorprendió, a partir de que entonces de unas demonizaciones caemos en otras demonizaciones, ¿no? Entonces intentar construir ese pensamiento teórico. Muy bien, vamos a abrir otra ronda. Sí, adelante, por favor. ¿Acá hay alguien? Sí, Ernesto. Bueno, en este periodo de transición que mencionas, me parece importante pensar el concepto de revolución pasiva. En dos sentidos. Uno, en el que mencionaba ayer Liguori, el doctor Liguori, de que hay una ideología estadounidense neoconservadora que se expande a través de una política que se hace llamar nuevo o proyecto para el nuevo siglo americano, me parece. Entonces es una bola de neoconservadores tratando de influir tanto en la política estadounidense como en la política mundial. ¿Cuál sería, desde el punto de vista de un gramsciano cubano, la diferencia que aplicaría usted en la estrategia para no permitir una revolución pasiva al interior de Cuba? Edmundo. Profesor, ¿qué papel usted le concede hoy, digamos, a la intelectualidad joven en Cuba, o sea, en su recepción de Gramsci? O sea, si los jóvenes intelectuales cubanos, digamos, están defendiendo un proyecto socialista mucho más radical, participativo, ¿en qué medida están incorporando a Gramsci, no solo a Gramsci, sino también a otros autores críticos dentro del marxismo, y están desembarazando un marxismo mucho más dogmático, ¿no? Y igualmente a otros grupos, por ejemplo, que no están solamente en la intelectualidad, sino también en el campo cultural, en un sentido más amplio, ¿no? Artístico y demás, cómo aprecia, digamos, ese movimiento en Cuba. Hay una percepción, sobre todo a nivel, sobre todo mediático, de que hay jóvenes en Cuba, sobre todo a nivel de las redes y demás, ¿no? De que es la gran juventud que en Cuba está haciendo cambios ahora, en el caso de Giovanni Sánchez, ¿no? O sea, que se hace a la cubana joven más difundida, la bloguera, exactamente, hacia afuera, quizás en Cuba no la conocen tanto, pero hacia afuera es increíble, digamos, toda el apoyo mediático que tiene, ¿no? Me parece que es la liberadora joven en Cuba, ¿no? Entonces sería bueno porque este otro movimiento, yo creo que en Cuba que existe, que sistemáticamente, a pesar de un contexto difícil en muchos sentidos, está haciendo una serie de tareas, está prácticamente invisibilizado, ¿no? Entonces, sí, sería bueno quizás escuchar algunas opiniones al respecto. Sí. Acá, muchísimo gusto escucharte. Hace muchos años ya te escuché una vez en la Universidad de La Habana y me resultó muy interesante escucharte hoy en México también. Eres cubano. Soy cubano, sí. Soy cubano. Entonces, yo quería hacerle dos preguntas muy concretas. La primera es qué rol puede tener Gramsci, digamos, como teórico, en ese proceso de transformación en Cuba en cuanto a reivindicar lo que él llamaba, digamos, lo que habéis dicho, de esa alta cultura del marxismo, ¿no? Sería interesante, digamos, desde qué conceptos gramscianos esencialmente se podría anclar o ver, perfilar esa transformación hacia esa reivindicación. Y por otra parte, en cuanto a lo que decía el compañero acá al lado, precisamente dentro de la tradición marxista, no únicamente occidental, ¿no? También latinoamericana, ¿qué otros autores pudieran rescatarse junto con Gramsci para lograr precisamente no esa cultura marxista de Burgos, ¿no? Digámoslo así, sino esa cultura de alta cultura marxista, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo, yo por lo menos veo con mucha preocupación como parte de estas medidas o parte de estos cambios en Cuba pueden llevar hacia un despeñadero sin fondo o hacia un fondo demasiado profundo que sencillamente nos tomamos el dedo con la puerta
en torno a, digamos, entrada como el libre mercado en Cuba, y demás, y demás, y demás. En ese contexto, entonces, ¿qué valor tendría tanto Gramsci como otros autores marxistas de la tradición no occidental y occidental que se respetaría? Bueno, adelante, por favor. Bueno, transición y revolución pasiva, ¿ya? A ver, bueno, en primer lugar, Cuba está viviendo un periodo de transición desde el año 59, ¿no? Porque cada momento, en este periodo de transición se puede subdividir en periodos a su vez, ¿no? Cada cual con su especificidad, pero no es que ahora estemos viviendo un periodo de transición, estamos viviendo un momento específico de una transición. El concepto de revolución pasiva es un concepto que le ha llamado la atención a muchos gramscianos latinoamericanos porque sirve muy bien para explicar la historia de muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, el caso de Brasil es, yo creo que paradigmático, ¿no? Como en Brasil nunca ha habido un movimiento revolucionario fuerte, porque siempre las transformaciones se han dado desde arriba, que justamente es lo que Gramsci quiere decir con revolución pasiva, ¿no? Y el otro día creo que era Guido el que hablaba de eso muy bien, lo explicaba muy bien, cómo cuando la clase dirigente comprende la necesidad de algunos cambios, los realiza ella para impedir que sean los sectores de abajo los que los realicen, y entonces es una revolución pasiva. Y en el caso de muchos países latinoamericanos es un concepto de Gramsci que puede y que ha tomado la historiografía para estudiar esos procesos. Yo creo que en el caso de Cuba no es válido porque el caso de Cuba, no, cuando tú analizas todo el tránsito desde el año 68 hasta ahora, no ha sido de revoluciones pasivas. Ahora, si lo que tú estás queriendo decir es el peligro de la termidorización de la revolución cubana, ahora sí nos entenderíamos mejor, porque entonces no estaríamos hablando de realizar cambios que pueden tener un sentido de modernización o progresivos sin que el pueblo lo realice, porque un giro a la derecha de la revolución cubana no va a ser modernizadora, por más que implique que más gente tenga computadoras, no va a ser eso. Entonces está claro que yo traduciría entonces tu pregunta en el sentido de tu preocupación por una termidorización de la revolución. Y preocupación válida porque, bueno, de hecho todas las revoluciones socialistas han sido termidorizadas, ¿no? Ese es el gran problema. Hoy por la mañana con Guido hablando, alguien dijo, bueno, la pregunta de Gramsci era ¿por qué perdimos? ¿No? Y alguien dijo, otra persona le dijo, no, la pregunta de Gramsci es ¿cómo ganamos? Yo pienso que la pregunta de Gramsci era más dramática, pero que hoy se torna más dramática todavía, ¿no? La pregunta es ¿por qué ganamos y después perdemos? Porque ¿cómo ganamos? Es una pregunta que, bueno, ¿qué hago para ganar? No, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ganado y después ha perdido? Eso tiene un dramatismo mucho mayor, porque las revoluciones socialistas, la Unión Soviética, China, etcétera, ¿verdad?, terminan dando ese giro a la derecha. ¿Y cómo impedir que eso ocurra en Cuba? Ese es justamente el gran problema que tenemos ahora, la gran pregunta, que además lo ha reconocido la propia dirección de la revolución cubana, ¿no? El propio Raúl Castro más de una vez ha dicho que estamos en una situación cercana a la catástrofe, al abismo, ¿no? Que tenemos que tomar decisiones para salir de esa situación. Y eso entonces tiene que ver justo con lo que la última persona que me preguntaba, mi compatriota. Bueno, en ese sentido pienso que entre para pensar cómo salvar el proyecto revolucionario cubano tiene que ser un pensamiento integral, ¿no? Porque no se puede pensar solo en cómo resolver el problema económico, que es un problema serio y acuciante en Cuba y que implica responder un problema que Cuba lleva siglos enfrentando, porque resolver el problema de la economía cubana, que la economía cubana debe ser improductiva, ineficiente, etcétera, etcétera, implica responder la pregunta de cómo nos vamos a insertar en el mercado mundial. Una vez más es la misma pregunta. Pregunta que además tú te la puedes hacer, pero nunca te la vas a responder tú, porque quien te la responde es el mercado mundial. Ese es el dramatismo de esto, ¿no? Es decir, tú no escoges, el mercado mundial no es un muelle de atracar, ¿no? Un puerto en el que tú decides si entras por aquí o entras por allá. Sino que él te dice, la única puerta que tengo es esta, si te gustó bien y si no, sigue dando vueltas por el éter, ¿no? Por el limbo. Y el que no existe hoy en día en el mercado mundial no existe en el mundo. Esa es la tragedia del mundo actual y del capitalismo. Entonces esas son definiciones trágicas. ¿Por qué? Porque no dependen de la voluntad de un país de 11 millones de habitantes y 110.000 kilómetros cuadrados que no tienen ni petróleo. No sé si desgraciadamente o afortunadamente, a lo mejor es afortunadamente.
Pero no se puede solo pensar eso, sino hay que pensar integralmente en cómo eso se inserta de las relaciones sociales para que sea más socialista todavía y no menos. Y ahí es donde justamente esa teoría de la transición significaría eso. Pensar no solo una estrategia económica, sino una estrategia integral, ¿ya? Para que la racionalidad económica, que tiene una lógica, no destruya otro tipo de racionalidad y los subordine y los supedite. Ahí estaría la cosa. Entonces, evidentemente, lo de la alta cultura juega un papel en esto, porque la alta cultura es, en primer lugar, el pensamiento teórico, pero además la producción artística. Porque el propio Gramsci señalaba la importancia del arte, ¿no? La producción de mitos, la producción de representaciones, porque el ser humano no es solo racional. Entonces, ganar los espacios que el marxismo tuvo alguna vez en la alta cultura cubana, en la producción artística cubana. De tal manera que los pintores, los escritores, los dramaturgos puedan conocer y comprender la riqueza de una producción teórica marxista que está ahí y que puede ofrecerles algo mucho mejor que muchos de los paradigmas teóricos que hoy en día circulan en forma hegemónica por las academias y por los mecanismos de producción y distribución del mercado cultural hoy en día, ¿no? Esa sería una cuestión fundamental. Y ahí, claro, Gramsci juega un papel. Quiero insistir, solo Gramsci no. Yo no creo que en Cuba, me parece que en ningún lugar alguien esté diciendo que Gramsci es el único. Lo que Gramsci es un pensador importante en esto porque nos proporciona pistas y nos proporciona incentivos para pensar esa tarea, que es una tarea compleja y que no sé cómo será en México, no sé cómo será en Brasil, pero que en Cuba tiene una dimensión específica y que hace falta, por lo tanto, elaborar en toda su complejidad e incluso la recepción de autores que pueden no ser marxistas, pero pueden ser importantes en esa tarea, y que yo siempre digo que lo que nosotros no podemos hacer es regalarle a la derecha esas figuras, ser tan complaciente con la derecha y regalarle esa figura. Entonces, compatriota mío, no te voy a hacer no sé el nombre de él, no te voy a hacer un listado de autores porque evidentemente sería insuficiente. La idea es que no es un problema que sea solo Gramsci o que sean solo marxistas, que sean todos aquellos autores que puedan brindar una perspectiva para la reproducción y la producción de una hegemonía desenajena. Y bueno, lo que no estoy de acuerdo contigo es cuando identifica pensamiento, cuando establece una antinomia entre pensamiento occidental y latinoamericano. Pero ese sería otro tema. Bueno, entonces está bien porque sería otro tema que no me interesa. Y en cuanto a Edmundo, bueno, sí, y ahí está otro problema, ¿verdad? La percepción que se tiene de Cuba fuera de Cuba, producida por estos centros productores y distribuidores de mercancías culturales e intelectuales que dan una imagen de Cuba permanente. Y entonces, bueno, tú mencionabas el nombre de Joanny Sánchez. Ella no es joven, porque yo quisiera saber hasta dónde llega la juventud, ¿no? Porque yo puedo empezar a clasificarme como joven yo también. A mí alguien me enseñó que el concepto sociológico de juventud llega hasta los 28 años. A lo mejor es demasiado, según el país, ¿no? El país donde la gente es más vieja, como Cuba, donde ya casi todos somos viejos, a lo mejor un poquito más. En otros países donde hay muchos jóvenes, a lo mejor un poquito menos, pero ya si andas por los 40, puedes ser un adulto joven, pero no eres un joven. Bueno, bien. El campo intelectual cubano hoy en día es muy complejo y tú lo sabes. Y lo sabemos los que vivimos allí, ¿verdad? No es esa grisura, no es ese blanco y negro que a veces quieren presentar desde afuera, de que solo hay un grupo de intelectuales muy destacados, muy luchadores por la libertad, etcétera, etcétera, extraordinariamente reprimidos y oprimidos, y otros que somos servidores de una ortodoxia prueba y siervos de un mecanismo, de un aparato estatal. Es mucho más complicado que eso. Y por supuesto, lo mismo ocurre con la juventud, ¿no? Tampoco se puede asumir homogéneamente a la juventud y decir todos los jóvenes. Hay intelectuales jóvenes que se pueden ubicar dentro de una intelectualidad orgánica no revolucionaria y otros que sí. Y ahí hay un campo muy diverso. Incluso en el propio campo de los blogueros, porque hay un movimiento de blogueros revolucionarios, que lo cual no quiere decir que se identifiquen con todas las políticas del gobierno, que asumen actitudes críticas con políticas del gobierno, pero el problema no es criticar al gobierno, es desde dónde critican las políticas del gobierno, ¿no? Y ahí existen grupos muy interesantes. Entonces en Cuba hoy en día hay un abanico de posiciones que se expresan además en la esfera pública. No se expresarán con todas las facilidades, pero se expresan en la esfera pública. Desde esa intelectualidad orgánica de la Iglesia Católica, que para nada piensa en un proyecto socialista, ni mucho menos,
hasta grupos, y tú los conoces también, de aquellos que están haciendo una crítica de izquierda, así que están situados a la izquierda del Partido Comunista, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y que utilizan entonces determinados medios que la tecnología moderna permite, como puede ser el ciberespacio, las páginas web, ¿no? Los blogueros, etcétera, etcétera. Claro, campo muy limitado por muchas causas en Cuba, ¿no? No todo el mundo en Cuba tiene acceso a una computadora, ni todo el mundo en Cuba tiene acceso a Internet, por causas muy complejas. Tampoco vale la pena hacer simplificaciones en eso. Pero hacen actividades públicas, hacen seminarios. Hay un grupo que se llama Observatorio Crítico, que ya lo está diciendo la palabra, y hacen sus actividades públicas, sus seminarios, etcétera, etcétera. Y tienen su página web y difunden a través de Internet sus escritos y sus artículos, etcétera. Y entonces me parece que es algo que se debe conocer. Y claro que el papel de los jóvenes siempre es fundamental. Ahí no en eso, en todo, ¿no? Los jóvenes siempre son una cosa fundamental, y siempre ha habido un grupo de jóvenes muy interesados que constantemente se reproduce, ¿no? Con este grupo de jóvenes llega a los 40 años, ya apareció el otro que se interesa también en este pensamiento crítico, en estos autores críticos, en recibir la herencia de ese pensamiento revolucionario, marxista o no marxista. Bueno, queremos agradecer al doctor Acanda su amplia, su rica, su profunda exposición, y los invitamos a que continúen mañana con las actividades de ese coloquio.